pastor, como un rabino judío, como un judío, descendiente de la descendiente de David, es decir, del gran rey. Porque sin perder de vista que Jesús era judío, o negar la condición de judío de Cristo, implica darle a los evangelios en muchos casos una innovación que en realidad no tienen. Claro, hay muchos textos sin el cual no se pueden entender los evangelios, ni de Lucas, ni de Mateo, ni de Marcos, si no se entiende que él era judío y que el gran profeta judío con el cual voy a empezar es Isaías. El gran profeta judío, para mí es el gran profeta de la humanidad, es Isaías. La lectura de Isaías, que vive 500 años antes de Cristo, que después se encuentran los papeles de Isaías, ¿se acuerdan? Es el último descubrimiento del Mar Muerto. En las montañas del Mar Muerto, en la montaña de los Esenios, se encontraron las profecías de Isaías que hoy ustedes las pueden acceder y ver en un museo especial que tiene en Jerusalén. Isaías es en realidad el profeta del Apocalipsis, entendido como metanoia, que es Apocalipsis. Apocalipsis es metanoia, Apocalipsis es cambio, Apocalipsis es tierra nueva y cielo nuevo. Lo escatológico ligado al fin del mundo y a la caída final del mundo, etc., son inventos de civilización que no tienen su raíz. Por eso el Apocalipsis de Juan, que tiene muchísimo de Isaías, es el cambio. Si ustedes leen el Apocalipsis de Juan, es la segunda venida. La nueva Jerusalén, que es la metanoia, ese es el cambio. Esa es la gran promesa dada a todos los judíos y dada a todos los cristianos. Es lo mismo. La única diferencia es que de un Dios nacional se pasa a un Dios cosmopolita que tiene un hijo que es hombre. Algo que ya lo dice Isaías. Es decir, Isaías ya habla de la necesidad del momento en que otros que no son judíos, son gentiles, pasan a la Nueva Jerusalén. Vamos a leer solo 3 textos. Yo se los recomiendo que lo lean, porque además son poemas maravillosos. Y se van a dar cuenta hasta qué punto, para mí acá están todas las claves de todos los problemas que se plantean todos, pero puedo estar tremendamente equivocada, pero yo, como voy a ir a las pruebas, ustedes van a poder leer esto. Primero les voy a leer la Nueva Jerusalén. Que ustedes después, cuando veamos cristianismo y vean Juan, van a ver que se saca. La Nueva Jerusalén, ustedes la van a encontrar en el capítulo 66 de Isaías. Es el primer profeta. Y ustedes van a ver cómo la Guadalupe es una virgen que tiene las manos con una cinta. La Guadalupe, la Virgen de América, la institución de la reina azteca, es una reina embarazada, porque esto era el símbolo para los aztecas del embarazo. Y ahí se fija el tiempo de los
500 años. En todas las profecías que ustedes van a encontrar, indígenas que además están muy influidas por el cristianismo y por el cristianismo posterior, se van a dar cuenta que los 500 años de oscuridad y parto, profecías mayas, profecías encontradas en Machu Picchu, etc., son esos 500 años. Y ahora van a entender que todo se resume en esto. Toda la promesa escatológica, toda la renovación, la metanoia. ¿Qué es una metanoia? Es un cambio espiritual. Nada más que eso. Es un cambio espiritual. Antes de que llegara el parto, dio a luz. Antes de sentir los dolores, tuvo un niño varón. ¿Qué capítulo? Isaías 66. ¿1? No, 66, 7. ¿Está? ¿Quién ha oído jamás cosa igual o ha visto algo semejante que se pueda dar a luz en un solo día a un país entero? ¿Puede una nación nacer toda de una vez? Pues bien, apenas sintió los dolores, Sión dio a luz a todos sus hijos. ¿Iba yo a abrir el vientre sin que nadie naciera? Dice Yahvé, o bien, yo te hago nacer, ¿iba a cerrarlo? Dice tu Dios. Alégrate Jerusalén y felicítenla todos los que la aprecian. Siéntense ahora muy contentos siéntanse ahora muy contentos con ella todos los que por ella tuvieron de luto, para que así tomen la leche hasta quedar satisfechos de su seno acogedor y puedan saborear y gustar sus pechos famosos. Vieron que Jerusalén es Jerusalén y una mujer. ¿Se entiende? La nueva Jerusalén es femenina. Pero hay muchas formas de designar. Esto es totalmente simbólico. Es la ciudad de Dios. Cuando ustedes leen Jerusalén en algún lugar, leen la ciudad de Dios. No necesariamente ese lugar histórico. Pues Yahvé lo asegura, yo voy a hacer correr hacia ella como un río la paz, y como un torrente que lo inunda todo la gloria de las naciones. Cuando ustedes, sus niños, serán llevados en brazos, cuando ustedes vean todo esto, les saltará de gozo el corazón y su cuerpo rejuvenecerá como la hierba. Qué lindo esto. La mano de Yahvé se dará a conocer a sus servidores y su enojo a sus enemigos. Ahí está el juicio. Pues sí, aquí que Yahvé se presenta, ¿se acuerdan lo que dijimos al principio? Pues es aquí que Yahvé se presenta en medio del fuego, siendo su carro como la tempestad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los estados místicos, que primero es la noche, que es el fuego? Porque Yahvé va a venir a juzgar por medio del fuego y de la espada. Fuego es eso, el fuego interior. Es lo que hablamos del Dante Alighieri, ¿está? No es fuego, todos los que piensan en grandes incendios, etc. No, es él es fuego, él es luz, en tanto que fuego lastima, para sanar o para juzgar. Por eso a mí me impresionó mucho las poesías del Dante Alighieri, me impresionaron mucho porque hay que tener algo más para que se pueda escribir el infierno, el purgatorio y el cielo, como lo escribió el Dante. Porque Yahvé va a venir a juzgar por medio del fuego y de la espada todo mortal. Entonces serán muchas las víctimas de Yahvé. Los que tratan de pasar por santos y se purifican para entrar en los jardines, y se ponen detrás de uno que está en el centro, que comen carne, venas de chancho, por eso los judíos no comen carne de chancho. De culebras o de ratones morirán al mismo tiempo con sus obras y pensamientos, es decir, también los hipócritas, es decir, los que llenan los templos para cumplir el ritual. Y ahí dice, miren, por eso es importante, los paganos entran al reino de Dios 500 años antes de Cristo.
hay algo que los judíos no aceptan, y es que los paganos sean judíos. Que los paganos puedan convertirse al judaísmo. ¿No? Por eso es cierto que hay conversiones al judaísmo, pero son excepcionales. Acá lo que dice es: los paganos entran al reino de Dios. Ahora vengo a reunir a todos los pueblos de todos los idiomas. Y cuando habrán venido serán testigos de mi gloria. Yo haré un prodigio en medio de ellos y luego mandaré esto de los prodigios, confunde a todos. Es una amiga divina, para terminar. Y luego mandaré los sobrevivientes hacia todas las naciones y las islas más lejanas, que no saben de mi fama ni han visto mi gloria. Ellos publicarán mi poder entre las naciones a lo lejos, y de todos los pueblos traerán tus hermanos dispersos, a caballo, en carro, en carreta. Me los traerán a mi cerro santo de Jerusalén, siempre en la montaña, ¿recuerdan? Hay una canción que los que van a misa escuchan: ven, sube a la montaña, van a recibir la besa divina, se les encanta. Y de entre ellos también tomaré sacerdotes y levitas. Así como los nuevos cielos y la nueva tierra voy a crear, durarán para siempre, así tu nombre y tu raza siempre permanecerán. Cada luna nueva y cada sábado, todo hombre vendrá a postrarse Shabbat ante mí, dice Yahvé, y al salir verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. El gusano que los devora no morirá, y el fuego que las quema no se apagará, y todos se sentirán horrorizados. Claro, este es el Yahvé de los ejércitos. Ahora, se dan cuenta que acá está todo. El nacimiento, el nacimiento es siempre el Espíritu, es de Yahvé y es del Espíritu. Los dolores de parto son el gran símbolo dentro de las religiones, pero también fuera de las religiones, de un proceso en sí caótico que va a dar a luz. Incluso Gramsci va a hablar entre lo que no termina de morir y lo que no termina de nacer. El concepto gramsciano es cristiano, es judío cristiano. Bueno, en realidad todos los conceptos del marxismo y del liberalismo son judío cristianos. Es así. Después cada uno le da vuelta para su juego, pero ahí está el punto. Y también está, ¿vieron?, el reino de Dios de los paganos. Es un Dios que primero crea una nación y después lleva a todo el mundo al reino de Dios. Cuando allí se habla de tierras lejanas, después los cristianos van a entender, después de la conquista, que esas tierras lejanas, el lugar del nuevo cristianismo, es América, y en especial América del Sur. Cuando ustedes escuchan que es América del Sur, será en el sur, porque allí están los que creen sin haber visto, ustedes se dan cuenta que la promesa en determinado, sobre todo con la coincidencia de las profecías indígenas, es que es en América del Sur, que es en América. Ya está la Guadalupe. Muy bien. Eso quería leerles de Isaías, pero yo quiero que lean dos textos. La pregunta es si en algún momento del texto judío, es mi gran pregunta, porque yo después de la Shoah y del Holocausto no vivo sino pensando en esto. Y ahora con más fundamentos, es si Cristo, si el Hijo de Dios, humano, nacido del Espíritu, está o no. Porque en el antiguo, en la Biblia judía o en las profecías. Pues esta es una cuestión muy importante. Los judíos dicen que viene una sola vez el Mesías. Y los cristianos, después de Cristo, van a decir que hay una segunda venida. Yo quiero leer un texto de Isaías, que es el más indiscutible de los profetas, donde para mí la cuestión está clara. ¿Recuerdan lo que hablé recién de la Nueva Jerusalén?
Jerusalén, que es Isaías 53. ¿Quién podrá creer la noticia que recibimos y la obra de Yahvé? ¿A quién se la reveló? No, perdón. Estamos en Isaías 52. 52. No, es 53, porque ahí está la nueva... a ver, en el 52, despierta, despierta, levántate, Sión, vístete de fiesta, Jerusalén, ciudad santa, ya no volverá a entrar al pie ni el moro ni el impuro, sacude el polvo. Esto es Isaías 66. ¿Está? El que miren que le irá a mi servidor, ocupará un alto puesto, será grande y famoso. Pero después viene 53. Y en el 53 dice así: ¿quién podrá creer la noticia que recibimos y la obra de Yahvé? ¿A quién se la reveló? Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca. No tenía gracia ni belleza para que nos fijáramos en él, ni era simpático para que pudiéramos apreciarlo. Despreciado y tenido como basura de los hombres, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento. Semejante a aquellos a los que se le vuelve la cara, estaba despreciado y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba. Eran nuestros dolores los que le pesaban y nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado. Fue tratado como culpable a causa de nuestras rebeldías y aplastado por nuestros pecados. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como una abeja que permanece muda cuando la esquilan. Fue detenido y enjuiciado injustamente sin que nadie se preocupara de él. Fue arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. Fue sepultado junto a los malhechores y su tumba quedó junto a los ricos, a pesar de que nunca cometió una violencia ni nunca salió una mentira de su boca. Quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos y él le ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Por esto verá a sus descendientes y tendrá larga vida, y por él se cumplirá lo que Dios quiere. Después de las amarguras que haya padecido su alma, verá luz y será colmado. Por su conocimiento mi siervo justificará a muchos y cargará con todas sus culpas. Por eso le daré en herencia muchedumbres y recibirá los premios de los vencedores. Se ha negado a sí mismo hasta la muerte y ha sido contado entre los pecadores, cuando en realidad llevaba sobre sí los pecados de muchos e intercedía por los pecados. ¿Sí, este no es Jesús? Sí. Esto es 500 años antes de Cristo. Va a quedar, en consecuencia va a quedar solo la polémica acerca de si es hijo del Espíritu. Pero no puede estar, a mi criterio, seriamente la polémica en el sentido del cumplimiento de la profecía de Isaías. Es decir, para mí, Isaías ordena muchas cosas que después quedaron absolutamente desordenadas por siglos. Piense que el primer papa que vuelve a Jerusalén es Juan Pablo II, ¿no? ¿Segundo era que murió? Segundo. Para que ustedes entiendan, solo los franciscanos estaban allí, las tremendas persecuciones, además de los, primero de los cristianos y después sobre los judíos, terribles, en toda Europa. Y sin embargo son hermanos. Ahora, si esto es así, y la única polémica que queda, efectivamente hay un enviado que para nosotros, para los que creemos en Cristo, es el Hijo de Dios, pero también es el Cordero. Para los judíos dice
gran profeta, pero en realidad habría que, este texto hay que estudiarlo. Por eso también hay muchas sectas judías cristianas, en el sentido de que reconocen esto. ¿Estos textos, el original, están escritos en arameo? En arameo. Sí. Son los que se encontraron donde vivía Juan Bautista. Que el Evangelio de los Esenios está, porque entre los papeles está el Evangelio de los Esenios, se lo puedo traer. Hay una traducción de los Evangelios del arameo, una traducción actual, de Dr. Shuraki, que es él era de una familia de una estirpe judía de ojos y rabina, muy Yo estoy tomando agua que le explico. de Marruecos, es decir, un doctor que hizo la traducción directa del arameo. Del arameo de los tres libros sagrados, el Corán, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿De qué evangelios? De los Hay muchos evangelios, Hay algunos de los evangelios que son los autorizados por la Iglesia, que es la gran disputa, y después se llaman los apócrifos, los no reconocidos por la Iglesia. Pero están todos en arameo. Algunos sí, otros no. Yo lo voy a Lo que deben estar son los escritos del Mar Muerto. Y entre los escritos del Mar Muerto están digamos, los evangelios de San Juan. En realidad es el evangelio de los esenios. Los esenios eran, a ver, el compañero que es budista que me ayude. Vivían en las montañas, no bajaban, ermitaños. Eran una secta de ermitaños que vivían ahí, tenían una gran disciplina. Estaban al lado, en el Mar Muerto, al lado de Masada. ¿Vieron quién fue a Jerusalén? Ahí, bueno, la otra ahí está. En esas se hicieron excavaciones hace 30 o 40 años y ahí se encontraron. De ahí sale Juan Bautista. Porque en realidad el líder, esto es lo que yo leí, no sé si es cierto, los textos, todo el mundo creía que Juan Bautista era el Mesías. Era el Mesías, porque esto le iba a dar un enorme poder porque había una disputa además entre los esenios, que eran mucho más ortodoxos y que eran en realidad que los acusaban de hipócritas y de cómplices del poder a los fariseos. Los que tenían contacto con los gobernadores romanos, los que se llenaban con todos los rituales pero no cumplían de corazón las leyes. Esta era la disputa. Entonces ellos querían finalmente, Juan, que era un místico, que Juan dijera que era el Mesías. Porque se imaginan, los esenios iban a estar reagrandados, también las cuestiones del poder inciden ahí. Y se enoja Juan con ellos porque Juan se niega a decir que es el Mesías. Miren la grandeza, termina en una fuente. Sí. Pero miren la grandeza de Juan, de que se aparta de los esenios porque dice, yo no soy, yo soy el que anuncia, yo soy el que abre el camino, es el que viene detrás de mí. Yo no sé. Porque Lucas tiene partes que son... La verdad es que los textos son escritos 30 años después y en algunos más. Así que ahí confluye todo. Lo que no se sabe de la infancia de Cristo. Es posible, algunos dicen que haya tenido que haya ido a Egipto. Si fue a Egipto puede estar cerca de la India. ¿Entendés? Es decir, él tiene... Por eso hablan tanto de esa comunión con el budismo. Pero la verdad creo que él lleva una vida absolutamente simple y de meditación y lleva la vida de un chico común, que es lo lógico, si no, no es hombre. Pero en Lucas cuando él critica a los fariseos, no lo hace por los niños, los esenios. Pero sí, pero todo, porque es la cultura de esa época. A ver si se entiende. No, es que esta es la cultura de la época. Está todo muy cerca, además está en el desierto. Esta es la cultura dominante en la época. Pero bueno, más allá de eso, yo quería leerles este texto. Después está Isaías 54, que es la que estaba estéril, la abandonada, Israel. Que pobrecita azotada por la tempestad, ya va a ser por eso. Porque siempre en toda la otra que es divina de las profecías, la más es Oseas. Y
yo me le hallaría al desierto y le habría al corazón. Ah, a ver, todo es el alma y Dios. La relación con Dios, algunos hablan del cantar de los cantares como un texto erótico, es que en realidad se trata de algo erótico espiritual, que no es erótico carnal, no tiene que ver con el palo. ¿Está? Que todo el mundo tiene acá puesto. No, tiene que ver con orgasmo del espíritu. ¿Se puede explicar eso? Sí. ¿Está? Que esa es la relación mística. Cuando está la luz, hay una sensación de plenitud, que obviamente, pero no es que por eso se llega al orgasmo carnal. Es otra cosa. Ahora hay que acceder a eso. Entonces el cantar de los cantares es eso, es el matrimonio espiritual del alma con Dios. Que ojalá algunos de ustedes lo puedan vivir alguna vez. Eso es el cielo. Eso es el cielo. Hay que buscar. Si ustedes han hecho, estaba por decir una grosería terrible, lo suficiente, pueden buscar otro órgano. No se trata de permanecer siempre lo mismo. Se puede producir saltos espirituales importantes. No, lo digo en buen sentido, Lo digo fuerte para que choque y se registre. Porque si no la gente, muchísimo tienden a reírse de esta cuestión espiritual. Y la verdad que hay que intentar no perderse algunas felicidades enormes. Yo veo muchísima gente alrededor, muchísimas personas a las que amo mucho, que tienen, a mí me respetan intelectualmente, respetan mi formación, respetan mis intuiciones. Cuando se enferman quieren que rece por ellos. Cuando algunos afectados de cáncer van a la Virgen y tienen fe, porque quieren salvarse, pero que después desconocen, se perturban y desconocen las experiencias religiosas. Y el problema no es que uno se enoje, es que quizás esta vida sería la oportunidad de indagar y de explorar las múltiples formas y no esperar para después de la muerte. Si nosotros en nuestra vida presente pudiéramos acceder a múltiples dimensiones de la vida, por ejemplo, los artistas, los pintores, vamos a poner un ejemplo de alguien que se sintió tantas veces humillado, torturado, que era preso de un infierno al mismo tiempo y de una gran Van Gogh, ¿sí? Él accedía, ¿no?, a otras dimensiones de la vida. Mozart, por eso tenían ciertos desequilibrios en el punto de la conexión con el mundo. Pero Mozart, que vieron que era un niño, pero sin embargo accedía a otras dimensiones de la vida en un momento. Todo lo que no es humano eso, es que ha sido humano. Y la gente dice, a mí no me puede tocar. ¿Por qué no te puede tocar? Porque no lo buscas. Si le ha tocado un carpintero, el tema es si uno quiere, si uno siente. Cualquiera puede tener adentro la posibilidad. La parte espiritual tienen que ver con la música, tienen que ver con la pintura, tienen que ver con la escritura y obviamente con la poesía. Cuando Whitman dice, no hay poetas, Dios buscará a los poetas que escriban. Entonces no hay que perderse eso, y uno a veces se humilla y cree. A mí me pasó también en la experiencia de los provincianos, ¿no? En relación a los porteños, que además son casi todos provincianos, muy gracioso. Pero cuando nosotros veníamos por congresos, yo era muy joven a Buenos Aires, los provincianos creían que no sabían, porque en Buenos Aires se sabía más. Son prejuicios, son prejuicios de baja autoestima. Entonces yo decía, pues si las neuronas son iguales,
se nota en la Cámara de Diputados. Cuando vienen los diputados de las provincias no quieren hablar. El radicalismo, hablaban los de Jesús Rodríguez y los otros tenían miedo de decirlo, estaban de acuerdo. Salvo yo que se miren, perdonen, yo soy gorda periférica provincial marginal. Me hacía la pregunta, de ahí quedó la frase, ¿entiendes? Como diciendo, tonto. Pero bueno, nadie debe negarse a este tipo de experiencias, porque si estos no son meros relatos, esto no existe. A ver. Hay una prueba que dicen los especialistas en cuestiones espirituales, que la mejor prueba de algo es su permanencia en el tiempo y que en ese lugar haya habido muchas conversiones. Por supuesto que hay mucho delirio, por supuesto que hay mucha mentira, pero tengan cuidado, si en el lugar hay conversiones, hay metanoia, hay cambios, ese es el mejor registro. Para separarlo, por eso se esperan años, ¿verdad? Pero ese es el mejor registro. Entonces, algo debe haber en el pueblo de Jerusalén, habrá inventado todo, pero qué extraordinario pueblo que inventó ese diálogo entre Moisés y Yahvé. Entonces Yahvé, pueblo elegido, si pudo inventar una cosa tan rica, si a partir de Moisés pudo hacer la cábala, entonces hay otras dimensiones que están, y que uno la siente en las personas comunes, silvestres, la sienten en el momento de la muerte de alguien querido, la sienten en el momento de la enfermedad, o la sienten en un momento de inspiración o de amor, o de enamoramiento real, no de calentura transitoria. Estoy hablando en concreto para poder distinguir las palabras que usaba. Muy bien. Por eso 500 años advirtiendo Isaías la venida. Así es, la venida. La venida. Ahora vamos a entrar, sí, porque entonces tiempo. con estos dos textos, ustedes pueden leer todo Isaías, sí. Todo Isaías está repleto de esto. Y cuando ustedes leen las profecías mayas está repleto de esto. Y cuando ustedes leen las profecías de los nahual, las profecías escritas, en nahual de los aztecas, es Isaías. Voy a traer la historia de los vencidos de la UNAM, de la Universidad Católica, de la Universidad de México, la estatal, donde hay un librito que se llama Historia de los Vencidos, que es la historia desde los derrotados, que hizo un dominico, vieron que estaban los dominicos ahí, ellos tradujeron del nahual las profecías, y cuando ustedes leen el nahual, yo tengo conocimiento de los textos, el texto es muy parecido a Isaías. Algunos dicen, eso está en el prólogo, pero dicen que no es así, que alguna tribu judía, como dicen, una revelación universal, porque sí, no existiría esa especie de espíritu que da vuelta, no sé cómo. Porque es un espíritu común. Fíjate que eran como contemporáneos, digamos, estos nahual. A ver, hay un libro que se llama de Joseph Campbell que se llama Las Máscaras de Dios. ¿No? Pero bueno, los vamos a fotocopiar. Son 4. Impresionante. Lo que te muestra es algo que va a decir también Jung, que después lo va a dar el profesor divino que tenemos, es que cuando vos ves que en lugares tan distantes unos de otros tienen los mismos símbolos, la víbora, ¿me entienden? Están los mismos tipos de revelaciones con distintas lecturas. ¿Cómo es posible? En sociedades primitivas, en sociedades donde recién empieza la agricultura y la ganadería. Es cierto que hay muchas que tienen que ver con el nacimiento de la agricultura, antes de la cosecha, después de la cosecha, las fiestas, el pedido a la tierra, pero no puede haber tanta coincidencia. Por eso traje América. Y traje América antes de la conquista, no después de la conquista, porque vos decís después de la conquista pueden estar incluidos. Pero en general, por eso creo que el Espíritu de Dios es un espíritu común
con manifestaciones culturales distintas. Con manifestaciones culturales distintas, porque tienen distintos idiomas, porque tienen distintas formas, porque tienen distintos sufrimientos, en algunos casos símbolos, pero por ejemplo en el tema de los mitos, todos la historia del héroe, el camino del héroe, que es un libro que no consigo, de Campbell, habla de cómo los héroes no son los héroes, son los caminos de aquellos iluminados, son exactos, son exactos. Es decir, los procesos, no el contenido, a lo mejor históricamente son opuestos, pero el proceso individual es ahí donde yo hablo que evita hay que realizar. Y no lo estoy diciendo, se dan cuenta desde mi fanatismo. Pero en la Argentina, el caso de Evita hay que analizar. Lo que pasa es que cuando analizan los peronistas es un desastre. Tampoco es que las personas, eso es lo que yo quiero que entiendan, porque el ideal que se plantea, y ahora vamos a Cristo, que es un hombre, el ideal que plantea, incluso que ha tenido gran responsabilidad la Iglesia, no es así. El hombre es por sí mismo imperfección. Lo vimos al principio. El hombre, la mujer, es un ser inacabado, que no se acaba en perfección, se acaba a través de las imperfecciones, de los desiertos, de la cruz, o de lo que sea. Y nunca hay perfección. En cambio, nosotros tenemos idealizado esto. Por eso yo creo más en el cristianismo primitivo, de algo que quizás le pueda hablar, donde las figuras no son, ay, que nacieron. Entonces ahí empieza Cristo. Cristo para el cristianismo es el Mesías, que viene a entregar. Cristo para el judaísmo es un profeta. Yo creo que es la primera venida del Mesías, que viene paradojalmente no en la omnipotencia del Padre, sino que viene a mostrarse tan humano, humillado y cargado. Espectacular. Es una paradoja extraordinaria. Porque si él hubiera venido, si este relato hubiera sido de alguien con poder, los únicos imperfectos son los humanos. Pero si el que viene es un hombre, vive en una familia humilde, su madre es analfabeta, su padre es un carpintero que termina allí, su vida es de persecución, totalmente denostado en su propio pueblo y humillado y juzgado entre los delincuentes al Hijo de Dios. Quiere decir que ese Hijo esa es la humanidad. ¿Se entiende? Esa es la humanidad. Cristo es humano porque vive las vicisitudes de los humanos, ama como los humanos, por eso se esconde a María Magdalena. El otro día me presenté al cura, ¿se acuerdan al Pilar? No saben. Una señora se accidentó, entonces yo me tiré, porque la pobre señora estaba tirada, yo me tiré, si no tenía un agujero en la calza, casi me estaba blanquita, estaba igual. Entonces la socorrí, yo me acosté con ella, estaba desesperada, 80 y pico años, hicieron 10 puntos. Ella quedó chocha porque yo te acostaba al lado de ella y al lado de la ventana. Entonces ahí vino Rómulo. Yo miraba, ¿no? Lloraba. Era el sábado santo. Y le dije, ¿dónde está la Magdalena? ¿Quién es la que aparece esta noche? Está en el sótano. Me juraron que pero ¿entendieron? Está en el sótano. La primera apóstola es la única que no está. ¿Y saben por qué no está? Porque él era hombre. Y porque era la mujer que amó y que lo acompañó y que fue al desierto. No busquen, a lo mejor no tenían relaciones sexuales, está porque él era un místico, como fue el caso de Gandhi. Pero amó.
Ella amó a una mujer, amó al mundo. Cristo era humano y su camino fue terriblemente humano para demostrar justamente la gran paradoja que significa que Dios da a su Hijo para que se entregue por los demás. Es decir, que Dios renuncia a su poder. Y además es un Dios que no es omnipotente. Yo quiero volver a señalar esto. Todos dicen que no sé todos los adjetivos que tiene Dios, pero efectivamente Dios, al darnos el libre albedrío, renunció al poder total. Ahí está, renunció al poder total porque o tenemos destino y solo podemos obrar en la voluntad de Dios, o podemos elegir. ¿Recuerdan el árbol de la vida? Si podemos elegir y si podemos ser responsables y si podemos producir el mal y si podemos generar la impunidad y la corrupción, es por el libre albedrío. Entonces Dios no es omnipotente, porque si Dios es omnipotente, es el culpable del mal del mundo. Pero Dios no es omnipotente porque nos dio libertad para elegir. Claro que elegimos. No hay destino en el cristianismo, hay libre albedrío. Es cierto que algunas almas medio secuestradas. Es cierto que Cristo no podía, pero esos son casos minoritarios. La mayoría, en esos casos tampoco es que el Dios impone, sino que está en el proceso místico y de luz que finalmente es como el barro del alfarero, ¿me entienden? Modela a la persona para que obedezca. Pero esto también está claro en esta venida de Cristo. Dios no es omnipotente, no puede impedir y no quiere impedir que sus propios hijos maten a su hijo. Y en tercer lugar, le pide a su hijo lo que le pide Cristo a todos los demás. Lo que le va a pedir Cristo a todos los demás. ¿Qué le va a pedir? ¿Qué le pide Dios a Cristo? Que Cristo le va a pedir a los demás. Aparta de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Que digo, el desapego de todas las cosas materiales y carnales, incluida el cuerpo. Ese es el nudo que él le va a pedir. El Padre le pide a él, y él es humano, le dice apartar. Y el otro le dice que se haga tu voluntad, y es lo que Cristo va a pedir a los cristianos. Y que la Iglesia Católica alteró en sustancia para justificar que los únicos que no entregan son los sacerdotes. Yo voy a tratar de dar la lectura ahora política de lo que es Cristo políticamente y de lo que significa el desapego para mostrar en el texto la contradicción fundamental entre muchísimos dogmas de la Iglesia Católica y básicamente el comportamiento de Roma. El comportamiento de Roma, que es una vergüenza para el cristianismo y la humanidad. Por eso el cristianismo antiguo. Está el cristianismo primitivo. Porque yo estoy diciendo cosas muy fuertes, pero las digo. Miren, que he ido a lugares de peregrinación, menos a Roma. Esa es la disociación que ustedes ven entre la Iglesia y Cristo. Pero yo creo que es absoluta. Ahora por eso quiero ver el texto, porque el texto es... vamos a tomar el Evangelio de Lucas. Esto me recuerda un poco a la postura de Nietzsche, que decía que el cristianismo murió con Cristo, porque el cristianismo nuestro es fundamentalmente paulino. El cristianismo con la casa de Pablo extraordinario. Sin Pablo, nosotros éramos un grupo.
Pedro y todo Pero eso. el cristianismo puro están los dos primeros siglos. Pero lo que pasa es que Pablo, hay cosas que no puede por su cultura. Él no conoce a Cristo, él no vive con Cristo, él se convierte después y es un gran rabino. Les tengo que traer ese libro que está acá, que lo escribió un tipo de Clarín increíble. Un tipo de Clarín sobre, ¿cómo se llama el primer rabino? ¿Averiguaste? Yamel, ¿cómo es? Vos no sabés nada. ¿Cómo es el gran rabino? Yamel, ya. Bueno, ahora me va a salir así. Bueno, pero averiguarme. Vamos a tomar Lucas. Vamos a tomar San Juan, si quiere Juan. Sí, porque puede. Una pregunta puedo hacer. ¿Puedo? Oye, ¿para qué pide ese desapego? Para vivir. Porque si no sos esclavo de las cosas materiales. Para saber vivir. Para que vos vivas como vas a vivir en otro lado. Esta es la famosa frase de que finalmente ni siquiera los zapatos guidos te entran en el cajón. No quiere decir que uno no tenga cosas materiales, ¿eh? ¿Está claro? Uno tiene que estar desapegado. Pero en un sentido más amplio, no solo de las cosas. Como fin. De todo. Aún de los sentimientos. Exactamente. El desapego, que es un camino dificilísimo, porque uno tiende a la posesión. El desapego es lo contrario a la posesión. Pero es el principio de Gandhi cuando liberó a su pueblo, que dijo, no, decidan hasta de un puñado de arroz y serán libres. Son así. Todo es así la No son vida. esclavos de todo. La libertad es hija del desapego. Y entendemos al revés, que cuanto más cosas tenemos, más libres somos. Y es al revés. Pero este es un concepto muy contemporáneo, de la acumulación, sí, también y de la vieja nobleza, pero es erróneo. Vieron que cuando uno tiene ahí, tampoco es no tener, no trabajar, no producir, tampoco es la comodidad. No, que a mí me pareció interesantísimo lo que dijiste hace un rato, que Dios no es tan omnipotente, porque hace muchísimos años atrás, cuando yo estudiaba teología en la UCA, estudiábamos las cualidades de Dios. Dios no sufre, Dios está más allá de nada. Yo recordaba las lágrimas de Jesús cuando muere su amigo Lázaro, ¿no? Entonces empecé a pensar otra cosa, y es que la plenitud de Dios es asumir el defecto también, porque sería también Dios incompleto si Él no sintiera el dolor. Así es. Entonces dije, estos padres que vivieron hace tanto tiempo, la inteligencia les llegó hasta acá. Dios llora porque no Me lo dio un ayuda. poco de culpa, pero no importa, yo sé un poco siempre. Pero, a ver, por eso hay que verlo en el Antiguo Testamento. No hay nada que abone estas teorías. Porque el Dios del Antiguo Testamento se enoja. Es como los dioses griegos también. Se enoja, tiene ira, se calma. Lo que pasa es que es un padre. Y vaya que es pesado, La experiencia de Dios no es esto de que vamos a recoger fruta. La experiencia de Dios es terrible. Entonces, Dios llora porque no lo ayudamos. Así nomás es. Así nomás. Porque decidió, al final decide él, por eso hay juicio, ¿me entienden? Él puede decidir terminar el juego, pero el juego puede influir en la historia. Cuando perdona a un pueblo inspirando a liberadores, en el caso de Mandela, de Gandhi, pero en general es el juego del mundo. El mundo está jugando su juego, se está matando por él. Entonces esto, después les voy a dar el libro, creo que es de Bernstein, se llama El mal. O estoy mintiendo.
que son el mal radical, los fundamentos políticos de la libertad, algo así se llama. De Bersen. Es un gran pensador de la libertad y ahí van a encontrar a Jonás. Jonás es un filósofo de origen judío que Levinas va a escribir sobre la responsabilidad por la especie. Levinas es el gran filósofo post-Auschwitz, que Auschwitz hace repensar todo, y Jonás, que estuvo en campos, ambos en campos de concentración, habla de Dios llora porque no lo ayuda. Que Dios no es omnipotente. Sí lo es, Está, entonces, claro, eso, pero es, me parece que estas son claves de una lectura distinta para poder entender de qué manera la energía nos ama y de qué manera nosotros tenemos que usar esa energía para ser libres. Si estamos llamados a la condición de la libertad es un trabajo por el desapego. La otra pregunta. Yo después vamos a hacer el trabajo de texto. Vamos a poner 1, 2, 3 y ustedes después pueden buscarlo en el Evangelio. Una de las grandes preguntas humanas es ¿qué pasa con los pecadores? Pues yo quiero hablar de los pecadores, para los santos ya están otros. Todos somos pecadores y algunos, entre ellos yo me cuento, hemos sido recontra pecadores. ¿Ah? Mundo sin Dios, un mundo donde yo hasta los 40 años, pero me reía de los sacerdotes, yo pensé que los sacerdotes no eran hombres y que las monjas no eran mujeres, que no eran seres normales. Cuando empecé a convertirme, dijo, me siguen las monjas, estaba aterrada. Bueno, imagina. El principal problema que uno se plantea siendo grande, no siendo chico, pero sí siendo grande, después de los 30, de los 40 y a los 60 lo recuento, es ¿qué pasa con nuestros pecados? Muy bien. Es tan claro Isaías 53, como es tan claro el Evangelio en el sentido de que Cristo espiritualizado, encarnado en el Cristo Rey, en el Cristo o en el Cristo, es el que está para recibir nuestros pecados. No es que vino al mundo para salvar los pecados hasta su venida. La cruz está para que entreguemos a ella. El que quiere con confesión, si le resulta, sin confesión mejor. Digo, para los a que entreguen el dolor, que entreguen el pecado. No hay pecado imperdonable, salvo la blasfemia contra el Espíritu de Dios. Pero yo creo que no. Hay que entregar. Lo que viene a decir el cristianismo es que hay una forma de liberarse de los errores, algo que no tenía el judaísmo. Por eso el problema de la culpa es tan fuerte. Ahí entienden este Cristo que viene a entregar. No, tiene que haber arrepentimiento, porque si no está abusando. Sirve para entregar pecado, pero también sirve para entregar dolor. Avívense. El dolor que está acá hay que poder entregarlo. Hay alguien espiritualizado, hay un Cristo que se lleva todo. Y no tengan culpa, porque para eso vino. Sí. Hay un texto de José Luis Martín Descalzo, que es un sacerdote, no sé si lo conocen. Hay un texto que se llama El último porqué. El último porqué es en un libro sobre la vida de Jesús. Y habla del llanto y el sudor de sangre de Jesús en el huerto de los olivos. Y él dice que muchos hombres fueron crucificados, muchos hombres, pero el dolor de Jesús en ese momento fue porque se hizo contrario a su propia esencia.
En ese momento asumió los pecados de todos los tiempos, de toda la humanidad, y los sintió en carne propia. O sea, sintió el dolor del pecado y sintió la culpa por todos los pecados de toda la historia. Así es. O sea que él está ahí. Ahí. Él no se ofende. Está para eso. Cristo entonces está, ahí hay una entrega. Ahora, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo hacemos para convertirnos? Dice, es el diálogo con Nicodemo. Nicodemo es rabino. Sí. Yo soy Nicodemo. No me digas. ¿Vos te llamás Nicodemo? ¡Ay, qué adorable! Y es divino, acá lo queremos, y está bien, así que qué bárbaro. Bueno, Nicodemo. Viene Nicodemo, ¿no? Después firmó autógrafos. Nicodemo es un rabino que siente que es Cristo, pero es un rabino del Sanedrín. Todo formado con Pablo en Tarso, en la escuela esa que el llamé ese hermano. Ya no me voy a acordar el nombre. Entonces tiene un diálogo este Nicodemo que es muy grande y le dice, pero ¿cómo puedo nacer de nuevo? Yo que soy viejo. Creo que es Lucas 3. A ver si alguien busca Lucas 3. Me parece que está ahí. Si soy viejo, y miren lo que le contesta, entiendan que el arriba es el adentro. ¿Se acuerdan? Ese doble juego, que el arriba es el adentro, simbólicamente es el arriba, realmente es el adentro. Dice, se nace de arriba. Se nace de arriba. Y te tenés que dejar llevar por donde te lleva el viento. No hay edad. Es el espíritu. No hay tiempo. Se pueden hacer de nuevo. Porque la gran pregunta, esta es una pregunta para la nación argentina y para nosotros individualmente, y que está en mi libro El Contrato Moral, porque la gran pregunta que la Argentina tiene que resolver es cómo hacemos para liberarnos del equipaje del pasado. Nosotros fugamos, nosotros creemos en ficciones, nosotros creemos en relatos, porque no podemos hacernos cargo de un pasado que nos da vergüenza. Así es. Esto es como comunidad, ¿no? Nos da vergüenza las omisiones de la dictadura, la muerte, Malvinas, los pobres, nos da vergüenza. En consecuencia, nos ponemos duros de corazón, porque si ablandamos el corazón viene la culpa y viene la vergüenza. Entonces, la gran pregunta de la Argentina es ¿cómo hacemos para sacarnos? Es como si llevara una valija pesada con todo el oro del mundo, pero que nos impidiera caminar. Hay que descargarlas. Se nace de arriba. Hay que poder producir, esa es la metanoia que necesita cualquier nación, cualquier comunidad, pero en especial la Argentina. Es un acto de arrepentimiento, de autoperdón, también sabiendo que hay alguien que borra las culpas si hay arrepentimiento y sabiendo que hay alguien, si nosotros nos arrepentimos en serio, porque no solo responsables, ¿está? Hay alguien que borra las culpas y entonces nos deja ver. Porque la culpa es la que nos deja ver. La culpa ciega a las comunidades. ¿Por qué Alemania y los alemanes tardaron tanto en reconocer 6 millones de judíos? 20 años. Por la culpa. ¿Por qué la gente es dura de corazón? Porque no cree que alguien los pueda perdonar. Mandela hizo un proceso inverso, ¿no? O el proceso. Claro. Pero por ejemplo, esto que yo hablé acá, del problema de la culpa de los guerrilleros que mataron a sus propios compañeros. En el fondo, ellos que son tan duros de corazón, que se hacen los héroes, lo que no pueden, lo que no creen es que hay alguien que los pueda perdonar. Y en consecuencia no se pueden arrepentir y se vuelven cínicos. Entonces hay una capacidad de perdón y arrepentimiento, esto está de acuerdo al cristianismo, pueden creer o no creer, que también lo hay obviamente
en muchísimas otras religiones, que produce el desapego. Vos te vas, lo primero que te desapegás es de tus culpas. Es el lastre mayor. Lo otro, el nudo del cristianismo no son los milagros. No es Lázaro, no es, ¿está claro? No es la multiplicación de los panes. Efectivamente Cristo era un sanador, se dan cuenta ustedes que era un sanador. Sanador ha habido siempre. Con imposición de manos, etcétera, podía haber una. Eso no es. Lo más importante del cristianismo está, yo lo tengo que buscar, pero después se los digo, ustedes lo van a buscar como trabajo. Son dos frases. Dos partes de los textos. Yo creo que es una, pero ustedes lo van a encontrar en todos. Una que es la pesca milagrosa, que en realidad no es porque pescan, sino que le dice a Pedro: vayan mar adentro. Vayan mar adentro y tiren las redes. Ir mar adentro es ir nosotros mar adentro. No es, claro, a tu mar. Ir mar adentro y confiar. Y confiar. ¿Vieron cómo es? Es como el esquiar, que es la bailarina. Saltar, que yo estoy abajo. Entonces los tipos van y dicen, pero no hay peces. Soltar, seguir mar adentro. Hasta que creen que ya no llegan, viene la tempestad, él sube a la barca, porque se ahogan, él sube a la barca, y después vuelven y hay muchísimos peces. Pero si no vas mar adentro, no hay frutos. ¿Entendés? No hay pesca. Ir mar adentro, en consecuencia, significa eso. Y a partir de ahí dice, muy bien, de ahora en más serán pescadores de hombres. Primero, otro. Los apóstoles le dicen, yo te sigo. Que no sabe a dónde va, el colectivo con chofer y sin destino. Yo te sigo, pero déjame enterrar a mi padre. Que entierre a mi padre, le dice. El que mira para atrás no sirve para el reino de Dios. ¿Entendieron lo que dice? O sea que Jesús es un gran amigo, es un gran salvador, pero miren lo que dice. Este es el modo. Esto es lo que acerca al budismo, ¿se entiende? Estos núcleos, no los milagros. Lo que acercan al... Y después dice, no sirven para el reino de Dios. Otra. Va su madre y uno de sus hermanos y le dice, quiero ver a mi hijo. Y él le dice a la madre, tú no eres mi madre ni él mi hermano. Todos somos hermanos en el reino de Dios. ¿Cuál es en consecuencia la familia de Jesús? La familia nuclear. ¿Te das cuenta que la familia nuclear es moderna, es romana? No es cristiana. La familia de Jesús son todos los que siguen a Jesús. Básicamente mujeres libres sin marido. Cosa totalmente obviada por la doctrina católica. El que sigue. Por eso se dice, es un Dios, es decir, Cristo es feminista. Mantiene algo del divorcio, pero yo voy a explicar por qué mantiene lo del divorcio. Porque es en beneficio de las mujeres. Dios es feminista y es cosmopolita, por eso está el samaritano que lo ayuda, la otra, que generalmente son
el abandonado, el simple, el natural lo ayuda. Se sienta con el cobrador de impuestos, Mateo, que era imposible porque era el cobrador de impuestos romano, acuérdense. Y después dice, lleva tu cruz. El que entregue todo, a ver cómo es, el que cuide su vida, la perderá. Y el que la entregue, la ganará. Eso es el cristianismo. ¿Entendieron? Es totalmente sanador. Es de una caridad, ahora es de una exigencia enorme. Esta es la vida cristiana. Y en esto la vida cristiana es igual a la vida de un Buda o de alguien que practica el budismo. El desapego, la entrega. La historia con el rico es maravillosa. Un chico que... Esta es la historia de los santos, que hay tantos. Viste que hay muchos que cumplen todos los preceptos. Entonces el tipo cumplía todos los preceptos. Yo le digo a Ariel Buzo, que es mi amigo, que él es el rico. ¿No? Entonces él era muy rico y era correcto, cumplía, no pecaba, todo, hasta que al final le dice, bueno Dios, yo quiero Cristo, yo quiero el reino de los cielos, y dice, entrega todos tus bienes. Y él no puede responder. Es la exigencia, ¿me entienden? No es que todo el mundo tiene que entregar los bienes. Lo que digo es, como en ese mar adentro hay exigencias enormes. Este es el cristianismo. No hay otro. Incluye a todos. Incluye a los judíos, a los gentiles. Cristo es un Cristo personal y es un Cristo que anuncia el Mesías. Cristo no muere cristiano, Cristo muere judío. Y es el final de los tiempos. Él anuncia el Mesías. Y Juan anuncia el Mesías, que es lo que va a unir en primera venida y segunda venida con el judaísmo. Es el mismo. El profeta Elías. Por eso es una injuria que cometen los cristianos al separar. Cuando los cristianos van a Jerusalén y van a la crucifixión y no van al muro, están cometiendo un pecado contra el Espíritu de Dios que habita allí en el tabernáculo. ¿Entendieron? Y esto, que se ha dividido tanto, tiene que estar... Miren todas las muertes, todas las entregas, por conocimientos mutuos, Pero por eso me pareció interesante en esta clase leerles Isaías. Porque Isaías es tan claro, y ustedes van a ver que él se autoproclama el Mesías, yo soy el Hijo, pero además anuncia la segunda venida, que es el que viene con poder y gloria, que es el primero que vimos. ¿Vieron que en Isaías estaba 53 y antes del 53 leímos que él viene con poder y gloria? Que es el de la Nueva Jerusalén. Bueno. Ahora, si ustedes, por último, leen el Apocalipsis de Juan, él se autodenomina el Hijo amado, el discípulo amado. Y de hecho, cuando Cristo va a morir, le dice Juan, ahí tienes a tu madre, y ya la madre le dice, tienes a tu hijo. Que terminan juntos. Se la cuida, la termina cuidando en Éfeso. Claro. Es donde está la casita donde ella murió. Muy bien. Que ahí hay que eso toca estar ahí. En Turquía. No, en Turquía, sí. Sí, Éfeso en Turquía ahora. Bueno. Es libre. Entonces, y después está el Apocalipsis de Juan, que ustedes lo van a ver al final de la Biblia, que también a partir de Isaías, de Juan 21 va a hablar de la Nueva Jerusalén, que es exactamente la Nueva Jerusalén de Isaías 66. Lo que pasa es que dice, ven Señor Jesús. A ver, el Mesías de los judíos
se llama Elías. no, espera, lo digo así. Emanuel. Emanuel significa Dios con todos. Lo que no se sabe es si es un hombre o es el Espíritu de Dios con todos. ¿Se entiende que es el Mesías? Que es la llegada de Dios, la venida. Puede ser alguien humano o puede ser el Dios con todos, el Emanuel. Puede ser una nueva humanidad. El Espíritu de Dios aparecerá sobre ti. Isaías 9, aquel país que habitaba en la oscuridad y visaron una luz. A ti vendrán a esta luz. Entonces, esto no está claro. No está claro en el Antiguo Testamento. Viene Dios, pero ¿cómo viene? ¿Viene como hombre? ¿O viene con poder y gloria? Es Emanuel, y Emanuel es Dios con todos. Y ahí hay un problema simbólico. En cambio, Jesús es el Salvador, es el crucificado, no es el Emanuel. Esto también está en Isaías. Está el Salvador, el crucificado, no el Mesías, no el que viene con poder y gloria. Lo que pasa es que nunca aceptó la humanidad que alguien que fuera hijo de Dios viniera sin poder y gloria. Por eso el judaísmo no acepta a Cristo. Claro. Jesús, digamos. Sí. Porque todo. Pero que es lógico. Esa es la paradoja. El cristianismo es una paradoja. Es muy difícil entender la espiritualidad si no se piensa al revés. Y ese va a ser el capítulo después del humanismo. Después de que veamos el periodo helénico. El pensamiento es paradoja. ¿Se dan cuenta que es al revés? ¿Se dan cuenta que todos los días tenemos que estar explicando que es al revés de lo que pensamos? La conclusión es que nosotros, si pensamos linealmente como en la modernidad, y sobre todo si vivimos linealmente, no podemos ser ni budistas ni cristianos. No encarnamos. Por más que seamos sacerdotes, que seamos monjas, que seamos fieles, no encarnamos. Porque es como, a ver, si la música de Dios es, si Dios es música, y la música de Dios es paradojal, y vos bailás esa música de manera lineal, vos no estás bailando la música que te toca a Dios. No quieras conocerla, no quieras encarnar y no quieras cambiar tu vida, pero reconoce que hay otra música. A mí me pasó, entonces con esto, después de haber visto las preguntas, es que yo pensaba linealmente y además tenía una sólida formación filosófica, ¿no? O sea que para mí la conversión fue como la de Pablo, a mí me tiraron del caballo, yo creí que estaba loca, que me seguían las monjas, y dije, bueno, era terrible lo que me pasó a mí porque yo observaba mi proceso. Siempre fui una persona que ustedes ven que tengo un principio de reconocimiento de la realidad brutal. Después digo un montón de cosas, pero es famosa por mi rigor intelectual. Es lo que me dijo Menpo Jardinelli. Viste tu racionalidad cartesiana. Ahora, cuando empecé a analizar el proceso de conversión y vi lo que me pasaba, y empecé a leer el texto primero por Pablo, yo empecé por Pablo, porque Pablo se entiende mucho más. Pablo es un judío versado y además es un hombre de una erudición y de un discernimiento enorme, así que las cartas de Pablo, sobre todo las cartas a los romanos, son otra cosa que los evangelios. Intelectualmente, para que quiera acceder, hay que leer Pablo. Lo que pasa es que Pablo es muy judío, porque no vivió con Jesús. Ahora, Lilita, ¿Pablo no era un guerrero romano?
No, vivió en Tarso y se educó con estos rabinos. Él se educa con ese famoso rabino que te digo que es el gran rabino de Jerusalén, y está con Nicodemo y con el otro, el que le da la tierra para enterrarlo, ¿cómo se llama? José de Arimatea. ¿Qué? José de Arimatea. José de Arimatea. Ellos todos forman parte de ese rabino. Muchos que siguen a Cristo, pero también están en el Sanedrín, por eso él se vincula con personas de mucho poder. Ahora, los que lo siguen efectivamente son los humildes. Pedro, que no entiende nada, que lo niega 3 veces, pero es el que funda la iglesia. Es Pedro Picapiedra. Pedro es muy bruto, pero muy creyente. Pero muy bruto y muy dudoso, ¿me entiendes? En realidad eran lo descartable. Y esto también es simbólico. ¿Cómo fue la elección? Los que saben no lo siguen. Pero yo les quería decir algo que era muy importante. Bueno, en la conversión ahí me di cuenta de la paradoja. Entonces yo pienso en paradoja. Ustedes vieron que yo pienso en paradoja, no digo todo, pero yo pienso en paradoja. Por eso es muy difícil a veces entenderme, salvo para los que ya conocen mi estructura de pensamiento. Yo tengo un análisis de la realidad que es paradojal en términos de mundo. Entonces yo sigo, esta derrota pasa por esto, ¿entiendes? Y no justifico, al que me está filmando que es ganar o perder, yo le dije el domingo a la mañana, va a pasar esto, después va a pasar esto, pero tenemos que esperar, qué sé yo. Pero uno termina interpretando. Yo creo que en el mundo de la sabiduría antigua se vivía así. Y había mucha gente, por ejemplo, sobre todo gobernantes, líderes, que querían vivir así. Ahora no hay nada. Esa es la laicización. Por eso digo, no es para vivir de otra manera, pero sí es imprescindible empezar a pensar, porque uno construye la realidad de acuerdo a cómo la piensa. Si uno la piensa mal, la construye mal. Por eso repite la historia. Ahora, fuera de esto, la paradoja es buena como análisis, porque nuestras vidas personales no se entienden linealmente. Las vidas personales lineales, la gente cree que está llena de pecados. Y en realidad, si uno la piensa en una aparente contradicción, la vida en realidad es un aprendizaje. Tenés adversidades, tenés momentos, tenés desiertos, ¿verdad? La vida hay que entenderla paradojalmente como aprendizaje. Si la vida es como te pinta, vos tenés que buscar el éxito, el dinero, y tu vida es mucho más corta. Tenés que casarte una vez. Ojalá, pero lo que quiero decir es que no te puede pasar nada. Por eso la gente que actúa tan bien, que no fuma, que no toma, que va a la iglesia, que hace bien todo, que es correcto, dice, ¿cómo me pudo pasar a mí? ¿Cómo me pudo pasar a mí? Porque la perfección no es hija del hombre. Y en todo caso es hija de la necedad del hombre. El hombre que se cree perfecto es un necio. Nosotros somos imperfección. Y por eso está Cristo. No es que viene como un juez, viene a ser nuestro amigo. Buda también. Mandela también. Son hermanos. Supongamos que alguien no crea que nació por obra del Espíritu Santo, yo lo creo. Porque si no, no creería en Dios. El Espíritu puede mover, la energía puede mover cosas. Si un espermatozoide puede hacer eso, ¿cómo no va a poder hacer la energía de Dios? Está claro el éter, qué sé yo. Bueno, pero el pensamiento narcisista fálico contemporáneo de ustedes, los hombres, creen que el único que puede concebir un hijo es un hombre, porque si no, son supernumerarios sexuales. Bueno, pero pero para un supernumerario sexual está lindísimo. Bueno, pero lo importante acá es, supongamos que no crean, es que evidentemente hay algunas vidas de entrega que dan sentido.
a la humanidad. Y este sentido que dan es para alojar. Y vieron la riqueza que hay acá. ¿Se dan cuenta la riqueza que hay? A mí, lo que más me enamora del cristianismo es la humillación y la confianza. Claro, esto de que Dios quiera corazones constrictos y humillados. Por eso cuando a mí me humillan, a mí me encanta, porque me abajan. Me abajan. A mí lo que me han dicho, ustedes vieron, ahora ya ni siento, porque no soy nada, así que estoy con todo. Pero al principio ustedes no saben mis ofensas. Yo quería ganar todos los concursos, había escrito todos los libros, que me dijeran loca, yo quería ser... Era terrible, la ofensa, encima los frutos, los mediocres, querían comerlo. Ahora no me impacta, porque siempre te abaja. Siempre hay alguien, el otro día esa chica que me dijo cerda me abajó, porque yo ya estaba queriendo mirar al mar. Una chica que me la humillación. ¿Vieron? La humillación es un aprendizaje. Si uno lo entiende, si uno tiene mucho narcisismo, se ofende. Ahora, si uno la sabe aceptar y le duele, porque uno sufre y llora, uno se va bajando. Y termina en eso que dice Hoyo, busca lo simple y natural. Yo no estoy de simple y natural, pero ya mañana vuelvo a la casa. Bueno, ¿alguien quiere una pregunta? Vas a estar el domingo. Tenía una pregunta. El domingo voy a empezar a digo que en el texto surge... lo del divorcio les tenía que explicar. En ese momento los judíos podían, ¿cómo era? Repudiar. Entonces la prohibición del divorcio no está ligada a la virginidad. Entonces, tú inventaron locura porque no puedes tener relaciones sexuales y bien que las tienen. Bueno. Pero sobre eso porque hubo tanta regeneración que ahí se puso la... Pero era para no dejarlas. La prohibición de no separe el hombre lo que Dios ha unido está dirigida a que los judíos no abandonen a su mujer y las repudien. Claro, porque vos tenías el derecho de repudio. Entonces, por ejemplo, te querías ir con otra mujer porque...